Buenos días, el Señor les bendiga. Continuando con nuestro devocional diario, para hoy nos corresponde Números 23. Nuestro tema para hoy, mensajero de Dios. En la actualidad dicen ser mensajeros de Dios todas aquellas personas que hablan de una palabra que está escrita en la Biblia, pero lamentablemente unos lo hacen por diferentes circunstancias. Miremos qué nos dice ver eh, Filipenses, Filipenses 1, capítulo 1, del 15 al 18. A decir verdad, algunos predican a Cristo por envidia o por pelear, pero otros lo hacen de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones. Pero otros lo hacen por amor y para defender el Evangelio. Se dice que el mensajero va a predicar la palabra, a hablar la palabra o a llevar la palabra a otras personas, pero lo hacen por diferentes circunstancias. Acá dice que por envidia, muchas veces porque dicen, no, yo quiero que venga usted porque acá es una iglesia más grande, acá es más llena, acá hacen milagros, acá se les da un refrigerio. Y muchas son las circunstancias de que los mensajeros de la palabra utilizan para hacer, para dar el mensaje, así sea equivocadamente. Cuando lo hacen por buena voluntad, em, y por amor a Dios y por defender el Evangelio, es cuando esos mensajeros llevan la palabra de Dios. No la suprimen, no le aumentan, no le quitan cosas, no leen el texto y suprimen el contexto. Miles de circunstancias se presentan en ese momento, donde un, un mensajero de Dios lleva el mensaje a otras personas. Vamos a ver en este momento algunas características de un verdadero mensajero de Dios. Primero, consulta a Dios. Un verdadero mensajero, él no va llevando el mensaje por llevarlo. Él va llevándolo, pero estando consciente y con la plena seguridad de que él sabe lo que va a llevar. Él sabe lo que va a decir, lo que va a transmitir. Esa es una característica de un verdadero mensajero de Dios. Él consulta primero. Vamos, miremos qué nos dice Números 23, el versículo 3. Luego Balaam le dijo a Balac: quédate junto a tu holocausto, que yo iré a ver si el Señor quiere encontrarse conmigo. Si hay algo que Él me muestre, te lo haré saber. Él no iba a decir, Balaam no iba a decir, sí, yo pienso, yo creo, o esto es posible. No. Le dijo al rey de Moab: espérame, yo voy a consultarle primero a Dios, a ver lo que Él me dice. Y según lo que Dios me diga, entonces ya vendré contigo y te lo haré saber. Balán era un mensajero que iba a decir al rey Moab lo que él quería, lo que Dios quería que él hiciera. Aquí en el versículo 3 dice: luego Balán fue a un monte desolado. Él no lo fue a buscar a la ligera, a la loca, no fue a buscarlo, no, deprisa. Él lo fue a buscar a un lugar desolado,
¿Cómo buscamos a Dios nosotros? En medio de una bulla, en medio de la televisión, en medio del trabajo. Orar es bueno, pero cuando nosotros queremos que Dios nos dé una respuesta, que sea esa respuesta conforme a la voluntad de Dios, debemos buscarlo en un lugar desolado. No quiere decir que nos vamos a un monte o un lugar desierto, no. Nuestra habitación, en el silencio de nuestra habitación, en el silencio de una madrugada donde no hay interrupciones para nada. Ahí yo hablo a Dios. Aún ni siquiera yo hablo a Dios, sino que yo lo escucho, porque Él sabe mis pensamientos, Él sabe mi corazón, Él sabe mi aflicción. Y en medio de ese silencio, en ese lugar desolado, en ese lugar quieto, en ese lugar reposado, Dios me habla. Y Él dice la respuesta que yo deseo tener. En sueños. En sueños me muestra, a través de su palabra me muestra la respuesta. Entonces, eh, esa es una verdadera comunión. Primero yo voy y busco. Primero voy y busco. Y luego llevo el mensaje. Y las respuestas no se hacen esperar. Veamos qué nos dice el versículo 4. Entonces Dios vino al encuentro de Balaam y éste le dijo: He ordenado levantar 7 altares y cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Las respuestas no se hacen esperar. El versículo 4 dice: Entonces Dios vino al encuentro de Balaam. Él vino al encuentro de su siervo. Él viene al encuentro de cada uno de nosotros. Pero si lo hacemos de corazón, si lo hacemos lo hacemos teniendo en cuenta que Dios habla a través de sueños, a través de su palabra, en un lugar quieto, en un lugar reposado, en un lugar donde tú y yo estamos con Él, en su presencia, en esa verdadera comunión. Miremos qué nos dice Proverbios 28:9. Es un versículo que todos no lo sabemos, y aquellos que no lo sepan, es importante. Me pareció excelente, un versículo excelente, y donde uno puede tener esa respuesta de Dios a todas las aflicciones, a todas las preguntas, a todas las súplicas que tenemos día a día como seres humanos hacia Dios. Veamos Proverbios 28:9. Amén. Del que no presta oído a la ley, hasta su oración es repugnante. Su oración es abominable en otras versiones, diferentes versiones. Si yo no oro conforme a la voluntad de Dios, que es la que está en su palabra, nuestra oración tampoco es escuchada. Yo debo orar con la palabra, creyendo en sus promesas, creyendo en que Dios examina nuestro corazón, que Dios, Él sabe, Él conoce mi actuar, mi vida. Él conoce lo que yo hago, lo que yo deseo, mis pensamientos, que si lo hago si yo voy a hacer, a solucionar las cosas conforme a mi voluntad, a mi conocimiento, a mi sabiduría, eso no va a ser, no va a dar un buen resultado. Hay una canción que es muy linda y que dice: en mis planes no funcionó, a mi manera no funcionó. Y yo debo estar segura de que es la manera de Dios, es esa manera de que Dios va a escuchar nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestras necesidades. Él las va a escuchar. Entonces, un verdadero mensajero primero busca la sabiduría de Dios, busca la respuesta de Dios para llevar ese mensaje de Dios a todas las personas que lo necesitan. Pero ese mensaje debe ser de acuerdo a lo que está en la Biblia, a lo que está en su palabra, porque en mis fuerzas yo no lo puedo hacer.
Hoy en día muchos mensajeros, hay muchos mensajeros, pero debemos tener el discernimiento de quiénes son falsos y quiénes son verdaderos. Y esto se lo sabe lógicamente estudiando diariamente la palabra de Dios. Dios va a dar ese conocimiento, va a colocar esas palabras sabias en nuestra boca. Si alguien busca un consejo, va y nos busca, mire, deme este consejo, ¿yo qué hago? Y si yo lo doy el consejo en las propias fuerzas, en mi propio conocimiento, en mi propia sabiduría, no va a ser válida, porque yo me puedo equivocar y puedo convertirme en ese mensajero de la palabra de la palabra de Dios, dar un mensaje, pero equivocadamente. Si yo no tengo ese verdadero conocimiento de cómo Dios actúa en las respuestas que se necesitan. Si yo doy un mal mensaje, se puede decir, en vez de llevar bendición, podríamos llevar un mensaje distorsionado. Entonces, nosotros deberíamos ser estudiosos diariamente de la palabra de Dios porque esta palabra es la que nos llena de conocimiento, nos llena de sabiduría, nos da el discernimiento para ver cuáles son los mensajeros buenos y cuáles no lo son. Por lo contrario, seríamos engañados. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero, si me presentan un billete de 50, dicen, tome ese billete de 50,000 pesos, yo se lo regalo, yo debo saber si es falso o verdadero. Pero ¿cómo? Yo debo conocer el origen, el verdadero, debo conocer ese verdadero billete que es verdad, ese es verdadero para que no me engañen, para que no me digan tome ese billete porque tome, de su salario tome. Pero si es falso, entonces ¿qué he perdido? He perdido el billete, he perdido la amistad, he perdido mi día de trabajo. Entonces debemos saber que debemos conocer esa verdad para ser un verdadero mensajero. Como segundo punto, saber que tenemos nosotros el poder de bendecir o maldecir y ese poder está en nuestra lengua. Versículo 11. Versículo 11 nos dice, entonces Balac le dijo a Balaam, pero es que, pero es, ¿por qué es lo que haces conmigo? Te hice venir para que me maldijeras a mis enemigos. Y ahora resulta que los estás bendiciendo. Este rey conocía a Balaam, mensajero de Dios. Lo conocía porque él era una persona que era reconocido por ese poder que tenía en su lengua. De todo lo que él maldecía estaba maldito y todo lo que él bendecía estaba bendito. Entonces, por eso Balac, el el rey de Moab, lo contrató a él. Le ofreció bienes, le ofreció cosas, pero dijo, ven y maldice a este pueblo. Maldice al pueblo de Israel, maldícelo, porque yo sé que ellos son muchos y ellos me han hecho mucho daño, pero yo necesito que tú los maldigas. Su respuesta fue, pero ¿qué es lo que haces conmigo? Te hice venir para que maldijeras a mis enemigos y resulta que los has bendecido. Saber que lo que Dios bendice, el hombre no lo puede maldecir. Veamos el versículo 8, nos dice, amén. ¿Y cómo maldecir a quien Dios no maldijo? ¿Cómo condenar a quien el Señor no ha condenado?
Cuando nosotros sabemos que en el poder de bendecir o maldecir está en nuestra lengua, debemos tomarlo para cada uno de nosotros. Debemos decir sí. Y debemos tener esa plena convicción de que si Dios nos ha bendecido como sus hijos, el enemigo no nos puede robar esa maldición. Somos benditos con toda bendición. Lamentablemente es nuestra mente, nuestro poder es el poder que está en nuestra mente, los prejuicios. Eso hace de que nuestra mente sea débil, de que nosotros digamos, no, yo no puedo, yo no soy capaz, yo creo que me va mal por esto. No, si nosotros sabemos que somos benditos con toda bendición, no puede haber maldición en nuestra vida, en la vida de nuestra descendencia, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestras empresas, de nuestros empleos, de nuestra familia, en la vida de nuestro país, en la vida del mundo entero. Si Dios ha bendecido, el diablo no puede robar la bendición, no lo puede robar la bendición. Y es el poder de nosotros de bendecir, seguir bendiciendo y creándonos en nuestra mente que el poder de la bendición está en nosotros y que la maldición se va cuando la bendición está ahí. Cuando creemos que ya somos benditos por Dios, vivimos confiados. Debemos vivir confiados. ¿Qué nos dice el versículo 9? Desde lo alto de las montañas puedo verlo, dice Balaam, y desde las colinas puedo observar lo que es un pueblo confiado y que las naciones no toman en cuenta. Él, él estaba diciendo al rey, yo veo que ese pueblo es bendito, aunque yo lo quisiera maldecir, pero no puedo, porque más grande es la bendición de Dios que está sobre ellos. Y ellos creen que son benditos con toda bendición, por eso viven ahí confiados. Ellos viven tranquilos. Pueden estar pasando por un desierto, pueden estar pasando por las necesidades que estén pasando, pero ellos están confiados de que la bendición de Dios está sobre ellos. Nosotros debemos estar confiados. Sabemos que estamos pasando por muchas necesidades, por desiertos, enfermedades, por miles de circunstancias, pero si yo estoy confiado en que Dios está conmigo, que yo estoy cubierto con esa bendición de Dios, debo estar confiada, porque todos los planes, los proyectos que hay en nosotros, y si nosotros no estamos de acuerdo con lo que nos está sucediendo, porque son propósitos de Dios, porque Dios quiere que tengamos fe en Él, que Él no nos va a dar más cargas de las que podamos tener, más cargas, más aflicciones de las que podamos soportar, porque somos benditos con toda bendición. Saber que cuando ya soy bendito no puede haber maldición y que aunque el diablo me ataque, el enemigo me ataque, las personas me ataquen, no van a poder porque la bendición de Dios me está cubriendo a mí, a mi familia, a las personas que están a mi lado, a la congregación, al pueblo, al país, al mundo entero. Pero muchas veces nos dejamos dominar por esos prejuicios o tenemos en la mente que no podemos. Pero ya basta de eso. Si yo creo que soy bendita con toda bendición, tú crees que eres bendito con toda bendición, hay que creerlo, porque la bendición aplaca toda maldición. Como un tercer punto, veamos, ese verdadero mensajero tiene dominio propio. Vamos a ver qué nos dice en Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El enemigo ataca siempre a las personas que se dejan dominar por el miedo, el temor, o las convence y se aprovecha de su parte débil para confundirlos. Entonces, ¿qué hacemos? El verdadero
mensajero de Dios no se deja dominar, tiene un dominio propio. Ese mensajero no se deja sobornar. Vamos a ver qué nos dice, regresándonos un poquito al versículo, al capítulo 20, al capítulo 22 de Números, el versículo 17. Al, al versículo 17, 23. A ver. El 21 al 17. A ver. En el capítulo 22, el versículo 17 dice, puedes estar seguro de que yo te colmaré con riquezas y haré todo lo que me digas. Por favor, ven y maldice por mí a ese pueblo. Cuando un verdadero mensajero tiene dominio propio, no deja que lo sobornen, no dejan que lo confundan. No se deja sobornar. Aquí este rey quería sobornar, diciéndole, ven, maldice al pueblo de Israel. Tú conoces que yo soy poderoso y te daré riquezas, te daré lo que quieras, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré, pero ven y maldice a ese pueblo. Si, si este mensajero hubiese sido ambicioso, hubiera dicho, no, no me cuesta nada, yo maldigo y yo recibo todas esas riquezas. Pero no, él no se dejó sobornar. Él no se dejó sobornar. Entonces, era un verdadero mensajero de Dios, porque ahí tuvo el dominio propio. Él tuvo decir, no, tú ya conoces que Dios me dijo, no maldigas ese pueblo porque ese pueblo es bendito. ¿Por qué? Si ellos viven confiados, ellos viven bien, ¿por qué tienes que maldecirlo? ¿Qué mal te ha hecho? Si tú lo maldices, esa maldición caerá sobre ti. Sabemos que si yo maldigo, la maldición se regresa a mí como un boomerang. Esa es la ley. Esa es la ley de la vida. Si yo bendigo, la bendición se me regresa. Si yo maldigo, la maldición se me regresa. Entonces, debemos tener en cuenta qué habla nuestra boca, qué habla nuestro mensaje hacia los demás. ¿Son verdaderos? ¿Son falsos? ¿Son equivocados? Entonces, eso debemos tener en cuenta cada uno. El verdadero no se deja llevar por las circunstancias o sobornar. Dicen, venga acá, acá en esta iglesia hay milagros, acá le quedan más cerca a su casa, acá dan refrigerios, acá lo apapachan más. Todas esas cosas, hablando eh, espiritualmente. En nuestra vida secular, esto puede suceder lo mismo. En los empleos, sacan a los mejores trabajadores para las empresas. No, venga acá, un mejor sueldo, venga acá, tiene unas mejores prestaciones. En los cargos públicos, el soborno. Ya se conoce que ahí hay toda clase de sobornos. No viene al caso, pero sí es como un pequeño ejemplo en esa vida secular. Pero si uno es fiel, si uno es estable, es un verdadero mensajero, no va a dejarse dominar por nada.
No va a dejarse dominar por un soborno, no va a dejarse dominar por palabras dulces, por que muchas veces son mentiras. Entonces debe primar la fidelidad, sea como sea. Debe primar esa fidelidad y así se convierte en un verdadero mensajero. El tener el dominio propio es dar respuestas a las preguntas, pero con verdad. Veamos qué nos dice el versículo 18 del capítulo 23. Balaam pronunció estas palabras proféticas. Vamos, Balac, ponte de pie, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Si Él habla, ciertamente actúa. Si Él dice algo, lo lleva a cabo. En otras versiones dice, Dios no es hombre para que se arrepienta o hijo de hombre para que mienta. Entonces, si Dios nos bendijo, Él no va a cambiar su bendición. Nosotros la cambiamos con nuestra manera de ser, con, con nuestras cosas equivocadas. Y muchas veces le echamos culpa a Dios que no, que Él me maldijo. No, Dios siempre está porque Él nos ama, porque mandó a su Hijo a salvarnos. Mandó a su Hijo para que Él muera por nuestros pecados. Entonces eso es de un Padre que nos ama, que quiere que seamos benditos, que vivamos bien. Entonces nosotros debemos dar respuestas con dar respuestas a las preguntas con una verdad. Entonces, porque el enemigo siempre va a ser sutil para convencer. Veamos, el versículo 25 nos dice, pero Balac le dijo a Balaam, si no has de maldecir, tampoco lo bendigas. Miremos la sutileza que este rey dice. Bueno, ya he agotado mis fuerzas, ya te he pedido de alguna manera, ya te he sobornado, ya te he dicho que te voy a dar riqueza, ya te he dicho que no importa una mentirita, que un, un sinnúmero de cosas que el enemigo puede ofrecernos a nosotros. No, yo creo que una mentirita no va a ser malo de cogerte un dinerito, no creo que se den cuenta. Un pequeño deslile en el matrimonio no creo que afecte mucho. Un negocio mal habido no creo porque Dios entiende mi situación, Él sabe que, que yo puedo hacer alguna cosa para solucionar, pero no. El enemigo es bien sutil para engañar a las personas cuando él conoce su mente débil, cuando él conoce su debilidad. Entonces eso se va a aprovechar. Este rey aprovechó con sutileza. Ah, bueno, yo he hecho todas estas cosas para que pues tú maldigas, pero como no quieren maldecir, pues al menos no los bendigas. Al menos no los bendigas, pues, porque él sabía que este mensajero tenía el poder de bendecir o el poder de maldecir. Entonces él dijo, si pues ya no los maldices, pues al menos no los maldigas. Entonces, y ese enemigo es el que siempre va a utilizar eso, esa sutileza de ver en nosotros cuál es nuestra debilidad. Pero no. Y la respuesta de Balaam, es el mensajero al rey de Moab, fue el 26. Veamos qué dice el número 26. ¿No te he dicho que yo debo decir todo lo que el Señor me diga? Y Balaam dijo, yo te ruego que me acompañes a otro lugar, tal vez desde ahí Dios maldiga a Israel. El enemigo siempre va a querer, siempre va a estar pendiente
Él no él no va a derrotarse, él no va a bajar la guardia de decir, no, este algún día cae. Pero si yo estoy segura que soy un buen mensajero de Dios, que tengo el dominio propio, que soy bendito con toda bendición, no voy a dejar, yo no voy a bajar, no debo bajar la guardia en mis oraciones de buscar a Dios, de buscar su conocimiento, de buscar todas las cosas que a Dios le agrada. Entonces el diablo algún día se va a cansar y va a decir, no, con esta o con este yo no pude, me voy. Entonces la bendición va a estar sobre cada uno de nosotros. El hablar con verdad de la palabra de Dios trae mucha bendición a nuestras vidas, tanto espirituales como seculares. No debe hablar solo porque le conviene, o por miedo, o por dejarse sobornar, o por necesidad material. La palabra de Dios no es negociable. Es una verdad que nos da salvación y vida eterna. Amén. En este momento entregamos a nuestro Dios este mensaje. Amado Padre Jehová de los ejércitos, en el nombre del Señor Jesucristo y con la guía de tu Santo Espíritu, te doy muchas gracias, amado Rey, por haber sido hoy esa mensajera de tu palabra de verdad, amado Dios, de saber que somos benditos con toda bendición y de pedirte, amado Señor, que nunca no permitas que nuestra mano se suelte de la tuya, bendito Rey, porque sabemos que tú estás sobre cada uno de nosotros, pero nuestra mente puede ser débil, porque podemos tener debilidades en nuestra vida, en nuestro cuerpo, Señor, pero si tú estás con nosotros, amado Rey de Gloria, sabemos que con la oración, buscándote diariamente, mi Señor del cielo, buscándote y poniendo tu palabra en nuestra boca, todos al final seremos vencedores y tu presencia siempre estará con cada uno de nosotros, bendito Rey. Esta oración la dejo en las manos de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Somos Iglesia, Soldados de Jesucristo, un ministerio de apoyo y estudio bíblico que preservamos y conservamos la palabra de Dios, la cual nos va a llevar a una vida eterna y nos va a dar la oportunidad de vivir una vida secular y una vida espiritual excelente, como a Dios le agrada. Entonces, somos ese ministerio que estudiamos y estudiamos esa palabra y nuestras reuniones las hacemos los domingos en las instalaciones del Centro Comercial San Andresito, los domingos a las 10:30 de la mañana. Te esperamos, que tengas un feliz y bendecido día.